Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar un poco sobre fisiología y ahora vais a entender esto del título. Y es básicamente el ejemplo muy básico de que el músculo es tremendamente plástico, maleable, como la plastilina que estamos viendo ahí. Básicamente el músculo se atrofia y se acorta si se pone en una situación de acortamiento y se alarga y digamos que crecen sus sarcómeros en longitud si se estira, especialmente bajo tensión mecánica. Entonces es normal que cuando a alguien se le inmoviliza pues atrofie su masa muscular e igualmente pues si se estira continuamente, como he dicho, y además se le somete a cierta tensión, pues el músculo igualmente va a buscar la adaptación para hacerse un poquito más largo y por ende pues someterse a menos estrés a posteriori cuando se le vuelva a pedir ese nivel de estrés, ¿no? Así que en definitiva tenemos que entender, y es lo primero que quiero comentar en este vídeo, que el músculo es maleable, que es como la plastilina, que de alguna forma lo podemos modificar, y es ahí donde entran los tipos de estímulos que nosotros propongamos. En el músculo podemos hablar de diferentes unidades, ¿no? O diferentes niveles de estructuración. A nivel molecular, esos sarcómeros o lo que forman los sarcómeros, actina y miosina, del cual ya tengo un vídeo y os invito a que vayáis a él. Podríamos hablar a nivel subcelular, desde la propia fibra muscular, ¿no? Y a nivel celular. Y luego podríamos hablar quizá pues a nivel de tejido y órganos. Si hablamos de un músculo, hablamos de muchas cosas. Si hablamos de un paquete de fibras, pues hablamos de algo más pequeño y concreto. Si hablamos de la misma fibra muscular, estamos hablando pues de esta fibra aislada, de algo mucho más pequeñito. Y ya dentro de esa fibra pues vamos a esos sarcómeros y a esas proteínas contráctiles, actina y miosina. Así a grosso modo, ¿vale? Como he dicho, a nivel molecular, ya tengo un vídeo de esto, la miosina pues es la proteína contráctil clave, ¿vale? Que junto con la actina van a generar ese deslizamiento, ese mecanismo de cremallera, que podemos decir de alguna forma, que es el que provoca que los sarcómeros o nuestra musculatura en general, repito, se contraiga y de la misma manera pues se quite ese solapamiento y vuelva a su estado normal. Del mismo modo, cuando entrenamos, tengo otro vídeo al respecto de esto, cambiamos las fibras, es decir, tenemos una serie de fibras predefinidas, pero luego hay un perfil híbrido de fibras que según nosotros entrenemos van a ir a hacerse hacia un perfil más rápido o más lento, ¿no? Más oxidativo o más glucolítico, es decir, nos va a hacer o más fuertes y rápidos o nos vamos a hacer más resistentes. Esto depende, obviamente, de nuestro genotipo, pero hay una parte fenotípica cambiante que es muy digamos, dependiente de lo que hagamos, ¿no? De cómo nos comportemos en nuestra vida, de cómo entrenemos y, por supuesto, de otros factores que tienen que ver, pues eso, cómo entendamos nuestra forma de interactuar con el elemento. Por ejemplo, la nutrición. Los tipos de fibras y sus características más básicas las podéis ver en esta diapositiva y creo que esto no voy a detallarlo mucho más. Podéis ir a ese vídeo que, repito, tengo subido en YouTube y que, en fin, informa bastante al respecto de esto. Y es justo este, ¿vale? Un vídeo que básicamente es una paráfrasis de un artículo de Andy Galpin, que es otro canal de YouTube que creo que sigue subiendo vídeos, que es un doctor en fisiología y que la verdad es bastante interesante. Aquí es donde venimos a la chicha del vídeo, a lo que iba, a que de alguna forma, y esto es imagen, solo es una exageración, ¿no? Pero nos viene a decir que si nosotros encorsetamos a un músculo, a una articulación en una posición concreta, pues se va a adaptar a ello. Y repito que lo más fácil de ver con esto pues es cualquier inmovilización que suframos tras una lesión, un accidente o cualquier otra cosa. Veremos cómo la parte afectada se atrofia y veremos cómo, si está en una posición de acortamiento por una férula o lo que sea, se va a quedar restringida. Y entonces esto lo que nos está diciendo, y hay estudios que pueden al menos apoyar o corroborar esto, es que cuando alguien se sube sobre unos tacones y pasa mucho tiempo y durante periodos largos de tiempo encima de ellos, pues puede generar una adaptación en su músculo, en este caso el gastrocnemio, los gemelos, el sóleo también, donde se acorten, porque la fibra, obviamente, al estar continuamente el pie en una posición determinada, pues la fibra va a cortarse, se van a reducir los sarcómeros y eso va a afectar también
al resto de la unidad musculotendinosa, es decir, al tendón. Ese tendón es probablemente se va a hacer un poquito más rígido. Puede que no pierda demasiadas capacidades en cuanto a la producción de fuerza se refiere, pero sí que obviamente un tendón más rígido, un músculo más corto y en definitiva toda esa unidad un poco endurecida, para que me entendáis, pues luego cuando se le lleve a una posición normal y entre comillas cuando se le estire, pues igualmente va a tener más dificultad para llevarse ahí y es probable del mismo modo que pueda sufrir algún tipo de problema o lesión. Así que es normal también que las mujeres especialmente, que son las que han usado tradicionalmente los tacones, pues cuando hacen sobreuso de cuando no están muy acostumbradas a pasar más tiempo en otro calzado, cuando se ponen descalzas e incluso utilizan otro y lo hacen de forma sostenida en el tiempo, pues incluso pueden aparecer hasta molestias. Así que esto es un poco a donde quería llegar, ¿vale? Igual que se ha visto en algunos estudios en los que se ha inmovilizado a animales, se les ha puesto una situación concreta a través de restricciones y han visto cómo la musculatura se ha atrofiado, pues ocurre algo similar o podría ocurrir algo similar con los tacones, ¿vale? Claro, esto de manera aguda, si yo soy una persona normal, activa, incluso deportista, y una chica se pone unos tacones y pone a sus tendones y a su músculo en esa situación de tensión plantar, pues hombre, no va a pasar absolutamente nada. La cuestión, repito, es que sí puede haber mujeres que, aparte de ser sedentarias e inactivas, pues se pasen horas durante años subidas encima de una alta plataforma. ¿Quiero hacer, digamos, énfasis en esto? No, esto me sirve como título llamativo, como ejemplo, como he dicho, para remarcar precisamente la plasticidad del tejido muscular, que es la importancia de este vídeo. Es un vídeo sobre fisiología y nos dice también, pues eso, que el músculo se adapta a diferentes situaciones deportivas. Es normal que un velocista, aparte de por su genotipo, pues sea rápido, porque entrena sus músculos para ello y entrena sus tendones, sus tejidos que tienen tensión pasiva para que estén más rígidos. Igualmente, pues un ciclista que entrenará para la resistencia tendrá músculos que operan, en este caso, mejor en longitudes de trabajo cortas, precisamente por el tipo de recorrido que tienen la pedalada, mientras que los atletas pues van a tender siempre a músculos más largos que operan mejor a rangos de movimiento más amplios o en longitudes mayores. Y esto, ya os digo, que es el ejemplo de cómo la modalidad deportiva me adapta a lo que quiero, pero que el tacón es el título llamativo, es la forma fácil de explicar cómo la musculatura y también, como he dicho, el tejido no contráctil, el tendón, se adapta a la posición a la que se le somete. Esta imagen es bastante llamativa, me sirve un poco para reflejar lo que le podría ocurrir de manera natural al tendón, a los músculos de un velocista, pero en este caso, lógicamente, la dinámica del gesto va a permitir que todo se estire y relaje continuamente, que se alargue y se acorte continuamente, y el músculo, el tendón, aunque rígido, porque es como nos va a permitir correr rápido, va a estar de alguna forma preparado para tolerar esto. El problema estaría en si este velocista, pongamos una chica que utiliza tacones habitualmente, se queda toda la vida ahí, que es que ese talón nunca va a bajar para abajo, y en el momento en que le pidamos que baje para abajo, pues puede ser que salte, que tenga un problema. Estamos viendo algunos datos de estudio que lo he puesto por aquí, estas imágenes de un estudio de donde he sacado toda esta información, pues que el gastrocnemio, en este caso, pues puede acortarse hasta un 13% debido a esa pérdida de sarcómeros en serie y debido también a las propiedades de cambio del muscle slack o digamos del inicio de la tensión de los tendones. Esa información ha salido de aquí, de este artículo, recomiendo su lectura y la verdad es que es bastante interesante. Así que sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo. Si os gusta que enseñe estas cosas por el canal, pues os pediría vuestra manita arriba, que os suscribáis y que compartáis con aquel que le pueda interesar. Un fuerte abrazo y hasta luego.